Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Bienvenidos una vez más a su programa El Faro de Alejandría. Estamos acá para compartir con usted un interesante tema, como lo es los pecadores en tiempos de Jesús. Quédese con nosotros y juntos aprendamos más de la palabra del Señor. Una vez más, gracias a todos los medios de comunicación que día con día se unen para compartir este interesante mensaje que Dios tiene para nosotros. Quédese con nosotros y juntos aprendamos más de la palabra del Señor. Así que bienvenidos una vez más a su programa El Faro de Alejandría, donde la palabra del Señor ilumina nuestras mentes, sana las heridas y despierta en nosotros un espíritu. No un espíritu como lo decían los saduceos y los fariseos y todas las demás sectas. Un espíritu como el Espíritu de Jesús. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, como lo es los pecadores en tiempos de Jesús. Una enseñanza que nos va a llevar a nosotros a comprender cómo el Maestro, cómo Jesús trató a los despreciados, a los que la sociedad hizo a un lado, cómo la gracia los abrazó. De eso vamos a estar hablando. Los pecadores en tiempos de Jesús. Mis amados, cuando hablamos de los pecadores en tiempos de Jesús, quiero mencionar en este programa por lo menos 9 grupos de hombres y de mujeres que eran considerados pecadores en ese tiempo. Así que a través de ellos nosotros vamos a ver el rostro del Evangelio. Vamos a ver cómo Cristo cambia un aspecto terminado en un aspecto de misericordia. Mis amados, en primer lugar, quiero que hablemos acerca de los publicanos. Cuando hablamos de los publicanos, estamos hablando también de los mismos cobradores de impuestos. Publicanos y cobradores de impuestos eran lo mismo. Eran las personas más despreciables de la sociedad. En tiempos de Jesús, los publicanos eran los mismos, como ya lo mencioné, recaudadores de impuestos. Los cobradores de impuestos estaban de la mano con el Imperio Romano. Los cobradores de impuestos estaban de la mano con los romanos y estaban en contra de su propio pueblo. Su propio pueblo los consideraba traidores, los consideraba corruptos, los consideraba ladrones. Así los consideraba su propio pueblo. Estas personas, llamados los recaudadores de impuestos o publicanos, se enriquecían a través de las espaldas del pueblo. ¿Cómo se enriquecían? Le cobraban al pueblo una cantidad alta y una cantidad baja pagaban a Roma. Lo demás se lo embolsaban. Mis amados, a estos publicanos nadie los invitaba a comer. A estos publicanos nadie los quería tener como amigos. Estos hombres eran considerados como el símbolo de la injusticia. En el capítulo 9, versículo 10 del Evangelio de Mateo, dice que aconteció que Jesús, estando sentado
a la mesa, llegaron a Jesús los publicanos y los cobradores de impuestos. Entonces, cuando Jesús estaba sentado a la mesa con este grupo de hombres, los fariseos dijeron: nosotros no podemos comulgar con este Cristo, porque este Cristo traspasa los mandamientos de la ley. Pero Jesús vino con la gracia. Qué importantes datos. Mis amados, el Hijo de Dios no almorzó o no comió con los fariseos, pero Jesús sí comió con los rechazados. Mis amados, porque donde hay religión, las personas son excluidas, pero donde hay gracia, Jesús abraza a esas personas. Encontramos nosotros a un hombre llamado Zaqueo en el capítulo 19, versículo 1 del Evangelio de Lucas. Dice que ese hombre estaba atrapado en la ambición, pero un día se encontró con Jesús. Aquel Zaqueo bajó del árbol, sí, como pecador, como despreciado, pero se levantó con gracia de Dios. Ahora en día, oiga bien, ahora en día, en estos tiempos modernos, existen muchos publicanos, muchos estudiosos, muchas personas de la alta eminencia que se han aprovechado del pueblo y se consideran indignos. Pero a ellos, a ustedes vino Jesús, a mí vino Jesús. Mis amados, Jesús sigue siendo el mismo. Él quiere sentarse a la mesa. Los publicanos estaban despreciados. La gracia no los ignoró, pero la ley sí los excluyó. Es terrible cuando el ser humano es desechado. El hombre desecha, pero más Cristo abraza. Ese es el primer grupo de los publicanos. Quiero que veamos el siguiente grupo: las prostitutas. De la vergüenza a la dignidad. En el judaísmo del siglo I, las prostitutas eran vistas como impuras, mujeres inmorales, mujeres que no podían tener ningún acercamiento con los rituales de la Biblia o rituales de la ley. Eran mujeres marcadas por el rechazo. Eran mujeres divorciadas. Eran mujeres que para comer muchas veces tenían que prostituirse. Mis amados amigos, estas mujeres, la gran cantidad no eligió ser parte de la prostitución, sino que las condiciones las obligaron. Sí, eran viudas abandonadas. Por eso en tiempos de Jesús se acercan y le dicen a Jesús: ¿puede el hombre dar carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa? Existían dos tipos de escuelas. Existía la escuela de Gilel y existía la escuela de Chamay. Dos escuelas. Una que podía dar carta de divorcio por cualquier cosa y otra que no podía dar carta de divorcio únicamente por adulterio. En el caso de carta de divorcio por cualquier cosa, un ejemplo: al esposo no le gustaba cómo la esposa le hacía el fresco, le podía dar carta de divorcio. Cómo le planchaba el pantalón en ese tiempo, las vestimentas eran diferentes, poniendo por ejemplo, le podía dar carta de divorcio. Mis amados, en el Evangelio de Lucas capítulo 7 versículo 36 encontramos a una mujer pecadora. Sí, dice que entra a la casa de un fariseo y rompe un vaso de perfume, un frasco de perfume. Y dice que con sus lágrimas limpiaba sus pies. Cuando los fariseos vieron aquello, dijeron: ¿cómo?
Jesús va a dejar que una mujer prostituta toque sus pies. Sus hechos, sus pecados la hacían aborrecible de la sociedad, pero más Jesús la abrazó. La religión rechaza, la religión te excomulga, la religión te mata, mas Cristo da vida. Dice que aquella mujer encontró en Cristo lo que nunca encontró en el mundo. En Cristo encontró dignidad, en Cristo encontró perdón, en Cristo encontró vida aquella mujer. Mis amados, en nuestros días también hay personas que viven bajo la historia del pasado, siendo señaladas por sus errores, por sus rechazos, por la religión, olvidadas por la sociedad. Pero Jesús hoy en día sigue restaurando mujeres, restaurando hombres rotos por la religión. Sí. El amor de Dios no cambia su mensaje. El amor de Dios no abraza el pecado, pero sí ama al pecador. Mis amados, le dijo Jesús a aquella mujer: está bien, vete, pero no sigas pecando. Esa es la gracia de Dios. Los líderes de hoy en día necesitamos nosotros amar a la gente y decirle: está aquí en busca de misericordia, o está aquí en busca de ¿qué? De justificación. Jesús, usemos las palabras que Jesús usó. Le dijo: vete y no peques más. Mis amados, aquella mujer cambió, sí. Su corazón fue edificado. Las lágrimas de aquella mujer fueron la predicación para muchos. Hasta hoy en día seguimos hablando de esa mujer. Sin palabras aquella mujer predicó. Hay gente hoy en día que no hace porque es despreciada. Si usted está siendo despreciado, no esté viendo a los que lo desprecian. Levántese, sirva al Señor. Mientras aquella mujer con sus pelitos estaba limpiando los pies de Jesús, derramando el vaso de perfume que era carísimo, y la criticaban, y me imagino que le tiraban patadas, le empujaban y decían: hey, mira esa mujer vos, mira, andate, salite. No, pero aquella mujer ahí estaba, fija a los pies de Jesús. Por eso dice Jesús: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la obra. La religión te va a matar, el líder te va a matar, pero hay alguien que da vida, que se llama Jesús. Mis amados, quiero que veamos el tercer grupo, los samaritanos. Los samaritanos fueron rechazados por su misma raza. Sí, pero fueron abrazados por Jesús. Entre los judíos se encontraban los samaritanos. Hablamos en un programa anterior acerca de los samaritanos. Si usted quiere más información, váyase a ese programa de los samaritanos. Los samaritanos eran descendientes de una mezcla entre israelitas y el pueblo extranjero. Estos samaritanos estaban en la región de los asirios y su capital estaba en Samaria. Por eso eran considerados samaritanos. Para los judíos era una mezcla de contaminación entre lo puro e impuro. Pero sin embargo Jesús dice que decidió pasar por Samaria. En el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 4. Los judíos evadían el camino. Oiga bien, es como que yo diga que aquí está el camino recto para llegar acá. Pero como los judíos no querían pasar por acá, se iban a dar la gran vuelta por allá. No se trata que usted se aleje del mundo. Usted tiene que acercarse al mundo para ganar a muchos.
En el pozo de Jacob dice que Jesús se encontró con una mujer llamada samaritana. Esa mujer tenía problemas espirituales, tenía problemas sociales y tenía problemas de qué tanta cosa que tenía. Sí, esa mujer era una mujer que estaba en profundo desprecio. Jesús le dijo: 5 has tenido, y el que ahora tienes no es tuyo. No es tuyo, le dijo Jesús. Esa era una mujer despreciable. A la mediodía iba al pozo porque no se quería sentir avergonzada, afrentada por los demás. Qué importantes datos. Mientras los rabinos discutían sobre la pureza, Jesús le entregó a una mujer esa palabra y le dijo: yo te doy del agua que nunca jamás vas a tener sed. Hoy en día hay samaritanos modernos que están siendo rechazados por su raza, por su país, por su cultura, por su iglesia, por su historia. Como yo predicaba un día de estos en la iglesia y en las calles, Jesús no viene por rótulos. No, viene por una iglesia que practique lo que en su santa palabra está escrito. Mis amados, Jesús sigue en el pozo. Jesús quiere darte agua de vida. Sí. Mis amados, en este grupo de samaritanos estaban todos aquellos que habían sido mezclados entre la sangre pura e impura. Habían 2 grupos en el tiempo bíblico: los puros e impuros. Ya hablamos de eso en algunas ocasiones anteriores. Pero la mujer samaritana dice que esta mujer se convirtió en la primera, oiga bien, en la primera evangelizadora en su región. Luego yo veo a un hombre que Pedro fue a predicar y le dijo: Pedro, mata y come. Cornelio. Pero aquella mujer fue la primera predicadora en Samaria antes que Cornelio. Mis amados, los publicanos, las prostitutas y los samaritanos representaban 3 caras del mismo mensaje. Mis amados, nadie está tan demasiado lejos para encontrar el amor de Cristo. Ya sea samaritano, ya sea un prostituta o prostituto, lo que sea, ya sea una persona que se aprovecha de las demás económicamente, lo que tiene que hacer es venir a Jesús. Mis amados, Jesús no vino a reclutar gente perfecta. Jesús vino a restaurar los caídos. Después que hemos hablado de estos 3 grupos, quiero que nosotros hablemos de aquellas personas humildes que nunca el sistema consideró importantes, pero Jesús escogió para revelar su gloria. Quiero que hablemos en este momento acerca de los pastores, que los pastores también eran considerados los pecadores en tiempo de Jesús. Mis amados, los pecadores, estos pastores eran considerados pecadores. Los otros grupos que eran considerados pecadores eran los mendigos. Vivían del pan ajeno, mendigando. Ese era el 4.º grupo. Y el 5.º grupo eran los artesanos, el 6.º grupo eran los artesanos. Así que quiero que veamos en este momento los mendigos, los pastores y los artesanos. Ese es, hermanos, los otros 3 grupos que eran considerados pecadores. Qué terrible situación en tiempos de Jesús, pero hoy no es la excepción.
Hay gente, decía en el programa anterior, hay gente que anda con un sombrerito de nylon y una camisa de X color, más que todo color celeste y blanco, y no puede saludar a los demás. O que yo no saludo a los demás porque son de la iglesia Elín, Asambleas de Dios, Bautista, la iglesia de Dios, todas esas iglesias. Si ustedes practican la palabra, van a ser salvos. Cuando hablamos de los pastores también eran rechazados por los hombres. Oiga bien, rechazados por los hombres, pero escogidos por los ángeles. Qué importantes datos. En el mundo judío del primer siglo, mis amados, los pastores eran vistos como personas impuras. Esos pastores vivían lejos de las sociedades. Dormían al aire libre y pasaban meses cuidando las ovejas. Por eso eran impuros. Imagínense, se iban 6 meses a cuidar las ovejas, no iban al templo a diezmar, ni a ofrendar, ni a las liturgias. Por eso eran considerados impuros los pastores. Ellos no podían guardar el sábado porque andaban cuidando las ovejas. Sí, los rabinos los despreciaban porque eran personas que se dedicaban al pastoreo de ovejas. Las ovejas tenían que ser cuidadas todos los días. Mis amados, y se sospechaba que estos pastores también eran pecadores porque decían, nunca fue comprobado eso, pero decían que se robaban las ovejas de los otros grupos. Sí, por eso su testimonio era un testimonio intachable, pero lo invalidaban ellos, porque decían que se robaban las ovejas y no guardaban el sábado, no ofrendaban ni participaban en las liturgias de ellos. Eran considerados moralmente dudosos o espiritualmente indignos. Pero cuando el cielo quiso anunciar el nacimiento, o cuando el cielo anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no buscó al sumo sacerdote, sí, ni fue a buscar un escriba. Dice que buscó a un grupo de pastores en el campo de Belén. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 8. Si dice que habían pastores que estaban cuidando las ovejas por la noche de los depredadores. Qué importante es que los hombres y las mujeres de Dios sigan guardando los rebaños hasta hoy en día. Si usted está en protección de su pueblo, la revelación de Dios va a llegar a su vida. Mis amados, dice que no se reveló a los grandes, sino que a los pastores. Los pastores eran considerados indignos, eran considerados despreciados. Pero dice que el lucero de la mañana fue visto por los pastores. David fue formado en el campo con las ovejas y luego fue llevado al palacio. Para que usted sea llevado al palacio, necesita primero estar en el campo. El mensaje del cielo no fue para los más preparados, sino para los más disponibles. Hay gente que se considera preparado, pero no está disponible. Sí, hay gente que vive de los aplausos en el púlpito, pero los pastores estaban en el campo sin recibir aplausos de las ovejas. Mis amados, el que hoy en día sigue escuchando ese mensaje del cielo es bienaventurado. Los pastores de Belén a nosotros nos enseñan que el favor de Dios no depende del rango, sino de la humildad. Ellos no estaban en el templo, pero sí el templo vivía dentro de ellos. ¡Qué importante es eso! Con esto no quiero decir que no es importante ir a la iglesia. Predicamos como pastores todos los días que la iglesia debe de congregarse para ser edificada, para ser bendecida junto con sus demás ovejas.
Cuando una oveja se encuentra solita, el depredador fácilmente se la come. Usted no debe de andar solito allá, debe de estar con los suyos, con la iglesia. Entonces, después que hemos visto estos grupos, como el grupo de los pastores, quiero que pasemos al grupo de los mendigos. Estos temas son temas muy amplios, pero usted, despacio en su casa, dedique 1 hora para cada uno de estos grupos. Los mendigos, los olvidados por la sociedad. Qué importante datos tenemos en esta hora. Los mendigos eran olvidados por la sociedad, pero eran recordados por el reino. En tiempos de Jesús, los mendigos y los pobres eran considerados malditos por Dios. Eran considerados por la pobreza en que vivían. Lo veían como castigo, lo veían como una señal de algo mal que había hecho él o su familia. La mentalidad farisea enseña que los ricos eran bendecidos y los pobres eran culpables de sus mismos pecados. Pero Jesús vino a romper esa teología distorsionada. Y ahora Jesús dice en Mateo capítulo 5, oiga cómo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, o de ellos, es el reino de los cielos. Para Jesús los pobres no eran discriminados. Para Jesús los pobres no eran vistos como que habían nacido en maldición. Jesús, cuando la mesa estaba servida, dice que no llegaron los invitados, pero le dijo Jesús: ve a las calles, a los pobres, a los mancos, a los ciegos, ve a traerlos. Ahí estaba usted y también estaba yo, entre esos mancos. Así que usted era un manco, hombre, no se crea tan grande. Si usted era un manco, era un cojo, era un ciego, así como yo, solamente estamos acá por pura misericordia de Dios. No ande viendo a la gente como malditos, como mendigos. Si ya se cayó una vez, levántelo, abrácelo, hombre. No sea fariseo. Los fariseos dicen que llevaron a Jesús a una mujer que la encontraron en el lecho del adulterio. La llevaron esa gente hipócrita. Pero dice que Jesús le dijo: está bien, pues, mátenla. El que esté libre primero, que tire la primera piedra. Pues está bueno, el que esté libre. Pero todos se fueron una a una, uno a uno. Así es la sociedad. Culpa, 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 pero nunca se ven hacia adentro. Mis amados, hoy los mendigos pueden ser aquellos que parecen que están faltos de amor, faltos de atención, faltos de oportunidades. Personas que no tienen recursos. Usted tiene que abrazar a esa gente. No le ande diciendo al que tiene pisto: siéntese delante, y el pobre váyase para allá atrás, o siéntese en el corredor en aquel banco. Vea a lo mismo vea a los ricos como a los pobres, lo mismo, pues. Esta camisita aquí se va a quedar. Lo que funciona es lo que hay adentro. Que usted tenga pelo o no tenga pelo, no lo hace más grande. Que esté más alto o más bajito tampoco lo hace grande. Lo hace grande que haga la voluntad del Señor. Mis amados, qué importante. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 36. Le decía Jesús: tuve hambre. Sí, tuve sed. Y no me diste de comer ni de beber. Qué importante. Haciendo alusión a los practicantes de la ley. Hay gente que vive leyendo, quemándose la vista, ¿sí? Que vive de rodillas, pero no hace la voluntad del Señor. Aquí en la iglesia, las cuatro paredes, es fácil decir amén, hombre. Afuera es lo bonito.
El pobre está teniendo una carga que muchas veces la iglesia pone. Y los líderes a veces nos llevamos. Mis amados, es importante que busquemos la gloria del Señor. Mis amados, la pobreza era un símbolo de desprecio, de abandono. Los mendigos fueron los primeros en experimentar la generosidad del cielo. A través de ellos el Evangelio demostró que la fe, hermanos, es más grande que toda cosa que pueda poner el hombre por delante. Sí. Después que hemos hablado de los mendigos, quisiera hablar de los artesanos. Los artesanos eran ignorados por la clase élite. Sí. Eran deshonrados. Pero dice que Jesús fue hijo de un carpintero. Dentro de la estructura social judía, los artesanos, carpinteros y obreros eran personas despreciadas. Era un trabajo muy común. Era un trabajo que las manos las andaban muy callosas, golpeadas, heridas, sucios, olientes a brea, a madera. Eran trabajos indignos, sí. Los fariseos creían que el estudio de la ley era más valioso que el trabajo manual. Oiga bien. Eso es el fariseísmo. Por eso a ellos los miraban con desprecio. Los desacreditaban. Los veían indignos. Pero sin embargo, Jesús mostró que no era indigno, porque Jesús nació en ese ambiente. Fue conocido como el hijo del carpintero. En Mateo 13:55 y Marcos 6:3. Así fue conocido Jesús, como el hijo del carpintero o como el carpintero. Para muchos, eso era un insulto. Como alguien de un oficio tan común podía ser el Mesías. Pero es ahí el misterio divino. El Dios eterno decidió hacerse un humilde, nacer en un pesebre, no ser visto como la baja sociedad. Como ya lo dije en los programas anteriores, los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los macabeos y todos esos grupos, para ellos Cristo no había venido. Por eso dice la palabra, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis amados, Jesús usó ejemplos de trabajos diarios. Sembradores, constructores, obreros, sembradores de viñas. Entonces Jesús caminó entre ellos. Los carpinteros, los artesanos eran vistos como personas indignas de la muy baja sociedad. Estas personas eran despreciadas, pero más Jesús los amó. Hoy vivimos nosotros en una sociedad que la sociedad está dignificando a unos y despreciando a otros. Pero más Cristo abraza a todos. Dice la palabra, venid a mí, tal como estéis, cargados, trabajados, porque yo, dice Jesús, los voy a hacer descansar. No importa cuál sea su condición. Mis amados, los artesanos representaban a todos los que
eran vistos mal porque tenían trabajos indignos. Pero Cristo dignificó el trabajo humano, demostrando que la vergüenza o que la verdadera grandeza no está en ser artesano, sino en servir. Jesús dignificó lo que el mundo menospreciaba. A través de ellos demostró que su reino es inclusivo, que su reino es compasivo y que su reino es eterno. Mis amados, qué importantes datos tenemos en esta enseñanza de este día de su programa El Faro de Alejandría. Ahora, después que hemos visto a este otro grupo social, este grupo ignorado, visto como los pecadores, hermanos, quiero que en este momento veamos otro grupo importante, como lo es los pescadores. Los pescadores eran hombres sencillos, hombres rudos, hombres del mar, que vivían en el mar. Por eso dice Jesús, o dice que el apóstol Pedro era del vulgo. Sí, era de los pescadores. Aunque Pedro no era considerado como una persona tan pobre, porque tenía una fuente de cómo vivir. Los pescadores eran hombres sencillos, hombres rudos, hombres que vivían prácticamente de la pesca en el mar siempre. El otro grupo quiero que veamos eran los enfermos, los que eran señalados como malditos. Y el número 9, el noveno que quiero que veamos es aquellos judíos que no conocían la ley o no practicaban la ley. Esos tres grupos, quiero que con ellos finalicemos el programa de este día. Mis amados, a través de ellos, nosotros podemos ver que el evangelio no fue una teoría para sabios, sino una revelación para los humildes. Jesús les dio valor. Jesús les dio propósito. Jesús les dio dignidad. Eso es lo que Jesús da. Da dignidad, da propósito, da paz en el corazón. Eso es lo que Jesús da. El mundo lo va a despreciar. Pero usted tiene que sentirse amado por el Señor. Jesús les dio valor. Y a cada uno, en cada uno ellos, Jesús dejó gracia. Los que los despreciaron, pero Jesús los abrazó. Quiero que veamos en primer lugar de este tercer grupo, como lo eran los pescadores, llamados desde la orilla del trabajo común. Jesús se juntó con los pescadores. En Galilea del siglo primero, los pescadores no tenían un prestigio como querían los fariseos o los saduceos. Eran hombres fuertes de manos y manos muy ásperas, de un lenguaje muy directo. Ellos trabajaban por la noche, vivían de la pesca. Ellos no tenían tiempo para guardar el sábado, no tenían el tiempo para estar constantemente en el templo. Ellos eran considerados pescadores también, pecadores los pescadores. Ellos eran considerados indignos porque vivían solo de la pesca, de trabajos comunes. Y en cambio los demás estaban en la ley, leyendo y haciendo cosas así. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1 al versículo 11 en adelante, nos relata que tras una noche entera sin pescar nada, dice que Jesús sube a la barca de Simón Pedro. Y dice que Jesús predica a la multitud.
Los pescadores, mis amados, representan a todos los que viven en el esfuerzo diario, a los que trabajan duro y llevan el sustento a sus familias con el sudor de su frente. Mis amados, pero cuando Jesús entró en aquella barca, sí, el fracaso, oiga bien, se convirtió en testimonio. No fueron llamados por su cultura, sino tampoco fueron llamados por su elocuencia, sino que fueron llamados por su obediencia. Aquellos hombres que habían sido despreciados, que habían sido vistos como lo más vil, Jesús los dignificó. El reino comenzó con obreros que trabajaban en la carpintería, en el mar, cobradores de impuestos, los que eran vistos impuros. La gente necesitaba de Cristo. Así hay gente ahora en día que necesita de Cristo, que está llorando porque llegue Cristo a sus vidas. Pero la religión mata, la religión destruye, la religión hace a un lado a las personas. Sí, Cristo dignifica. Cuando Jesús llama a Pedro y a Andrés y a Santiago, también llamó a Juan. No los cambió de oficio, los cambió de propósito. Cuando el hombre se encuentra con Jesús, les cambia o nos cambia el propósito. Aquellos hombres, quizás algunos siguieron siendo pescadores, sí, pero ya tenían propósito en sus vidas. Si usted está haciendo algo indigno, el Señor lo va a sacar de ahí y lo va a poner en algo bueno. Pero esto no significa que usted se va a alejar del trabajo y no va a trabajar. Dice que el hombre y la mujer tienen que, con el sudor de su frente, trabajar para comer. El otro grupo que quiero que veamos, después de los pescadores, quiero que veamos el grupo de los pecadores, como lo es los enfermos. Entonces, hermanos, en el pensamiento religioso de aquel tiempo, las enfermedades eran sinónimo, oiga bien, de castigo. Los rabinos enseñaban que si alguien nacía ciego, que si alguien nacía cojo, si alguien nacía enfermo, era por causa del pecado. Así lo veían ellos. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 2, encontramos ese relato. Y le dice a aquellos hombres: queremos que nos digas quién pecó, si pecó este o pecaron sus padres. Y le dijo: no pecó nadie de ellos, ni él ni sus padres. Esto es para que la gloria de Dios se glorifique. Los pescadores, las personas indignas, esas personas enfermas eran vistas como lo más bajo. Y si estaban enfermos, lo veían como consecuencia del pecado. Por eso a los que tenían lepra los expulsaban, los sacaban de la sociedad. Entonces tenían culpa, pero Jesús destruyó ese pensamiento erróneo. Él no vio el pecado como algo incurable. Jesús lo vio con propósito. Jesús no vio la impureza. Jesús vio la oportunidad. Jesús tocó al leproso que nadie quería tocar. En el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 3. Le dijo en ese mismo instante, y dice que la lepra desapareció. Un toque que la religión prohibió, el amor lo convirtió en propósito. Hoy también hay personas enfermas
del alma, quebrantadas de la culpa por la sociedad, rechazadas, heridas emocionalmente. Pero hoy está aquí Jesús, el mismo que estaba antes, para salvarnos, para levantarnos, para dignificarnos, para darnos vida. Ese es el mismo Jesús. Jesús sana los cuerpos, pero también restaura el alma. Esta es una de las claves de Jesús. Por eso usted como líder, cuando vaya a orar por alguien, primero que se reconcilie, primero que pida perdón, porque Jesús así lo hacía. Primero le perdonaba los pecados y luego le sanaba la enfermedad. Jesús tocaba a todos y tocó al que leproso. Y no solamente la lepra se fue, sino que también tocó el corazón. Jesús sana cuerpos, pero también restaura almas. La enfermedad no siempre es un castigo. Muchas veces es el escenario donde Dios se quiere glorificar. Cada lágrima, cada proceso, cada testimonio puede ser una puerta que Jesús quiere usar para manifestarse. Jesús sanó al paralítico que bajaron por el techo que encontramos en Marcos capítulo 2, versículo 1. Sí, dice que lo bajaron por el techo y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y vete. Sí, Jesús sanó a los enfermos que eran considerados pecadores. Los samaritanos, los pescadores, los pastores de ovejas, los no practicantes de la ley. Jesús los abrazó. Eso es lo que hace Jesús. Mis amados, los pescadores fueron perdonados. Quiero que pasemos al último grupo, como lo es los judíos que no conocían la ley, los ignorados, sí, los que se consideraban impuros porque no practicaban ni conocían la ley. Ese grupo se le llamaba a la gente del pueblo, los Am-Ab-Areb. Eso era la gente del pueblo, la gente común. Eran judíos, pero ellos no practicaban ni mucho menos conocían la ley. Eran campesinos, trabajadores, madres, padres de familias, que ellos no conocían la ley. Personas humildes, no tenían formación teológica ni acceso a los textos sagrados. Es importante tomar en cuenta que ahora usted y yo tenemos acceso a este libro sagrado. No así en ese tiempo. Los fariseos en el capítulo 7, versículo 49 del Evangelio de Juan, dice que estas personas eran consideradas malditas porque no conocían la ley. No podían participar en los debates religiosos, ni tenían voz en las sinagogas. Pero Jesús los reprendió en Mateo capítulo 11, versículo 25. Jesús levantó su voz y dijo lo siguiente, oiga bien, qué palabra más maravillosa. Dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Escondiste estas cosas de los grandes que se creen, los fariseos, los saduceos, todos los esenios, todo eso, las escondiste de ellos y se las diste a los niños. Con esas palabras el maestro invitó a aquellas personas que se consideraban con valores. Les dijo: ustedes fueron despreciados, pero por Dios estos que fueron despreciados, fueron abrazados. Los que el mundo consideraba ignorantes, Jesús los llamó con su gracia. A los que los fariseos llamaron sin sabiduría, el Señor los llamó con sabiduría. Hoy también hay personas que no tienen títulos, no tienen diplomas, no tienen educación, una educación formal, pero conocen a Dios. Sí, y son más practicantes de la palabra que muchos que viven
todos los días, supuestamente haciendo la voluntad del Señor. Porque el conocimiento llena la mente, pero la humildad, la práctica de la palabra llena el corazón. Las oraciones, mis amados, más puras no salen de un púlpito, sino de unas rodillas dobladas. Porque hay gente que en los púlpitos se aprenden grandes oraciones. Lloran, se mueven, gritan, les salen lágrimas, hacen voz como que están llorando y es mentira. Pero las mejores oraciones no salen ahí. Las mejores oraciones salen de rodillas cuando se une alguien y clama al Dios Todopoderoso. Con esto no quiero decir que en los púlpitos no hay buenas oraciones, pero hay una gran cantidad de gente que ora para ser visto por los hombres como lo hacían los fariseos. Mis amados, el pueblo de la tierra o la gente de la tierra fueron los primeros en seguir a Jesús. ¿Quiénes siguieron a Jesús? Los cobradores de impuestos, las prostitutas, los pobres, los artesanos, los pecadores, cobradores de impuestos, publicanos, que es lo mismo. Todos esos siguieron a Jesús. Pero los fariseos se consideraban demasiado de grandes para andar con Jesús. Qué importantes datos. Eso a nosotros nos enseña que el evangelio no depende del conocimiento humano, sino que depende de la revelación divina. Los pecadores, sí, eran vistos todos aquellos como los enfermos, los ignorantes de la ley, sí. Los pescadores eran vistos como lo más bajo. Pero para ellos el reino de los cielos es revelado con amplitud. La gracia los alcanzó. Los hombres despreciados por su oficio o por su cuerpo o por su enfermedad o por su educación, Cristo los honró con su presencia y con su gracia. Mis amados, Jesús no vino a buscar a los sabios del templo, sino que vino a buscar a los cansados, a los agobiados, a los fatigados. A ellos vino a buscar el Señor. A esos vino. En aquellos días, Jesús caminó por las calles polvorientas de Jerusalén. Sí. Caminos polvosos, mas los grandes estaban en los mejores lugares. Pero hoy sigue gente predicando por las calles polvorientas, en Lolotique, en el cantón que usted viva, ahí llega la palabra. Hoy sigue corriendo esa palabra. Mis amados, el Señor no hace distinción entre el rico y el pobre. Quiero decir lo siguiente: Jesús llamó a pobres como llamó a ricos. Jesús llamó a esclavos como llamó a libres. Jesús llamó a santos como a pecadores. A todos Jesús los llamó. Esa es la gracia del Señor. No ande menospreciando gente usted. Los discípulos estaban preocupados y le dijeron a Jesús: Jesús, permitirnos arrancar lo malo, porque pues está obstaculizando lo bueno. Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? No, hombre, dejen lo que crezca lo uno y lo otro. Jesús amó lo que nadie amaba. Jesús tocó lo que nadie tocaba. Jesús levantó lo que nadie levantaba. La gracia es la que rompe barreras. Eso es lo que hace la gracia. La gracia abraza, mas la ley aparta. El evangelio no fue predicado desde grandes palacios. El evangelio fue predicado de las calles. Así que, mis amados, hemos llegado al final y hemos hablado acerca de los pecadores en tiempos de Jesús. Espero hayas disfrutado de esta palabra. Los pecadores fueron despreciados,
Los pecadores fueron discriminados, pero Jesús los abrazó. Así que gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos a todos los medios de comunicación cristiana que día con día se unen para compartir esta palabra y que está llegando hasta sus vidas y está siendo edificado ese cuerpo. Que el Señor le bendiga una vez más, su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de la iglesia Monte Hermón, acá en la ciudad de Lolotique. En nombre de todo el equipo de comunicaciones y la iglesia, les agradecemos. Nos vemos en la próxima. Dios le bendiga. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.